Hola, soy Facundo Bertrán y en este capítulo, el capítulo número 3, te voy a contar sobre documentación de red. ¿Cómo hago para documentar la red? Muchas veces nos da cierta fiaca documentar la red, pero claramente es uno de los procesos más importantes que tiene que hacer un administrador de red. No podemos tener una red sin documentar. Los que son dueños de empresa deberían exigir esto a sus administradores porque mañana tenemos que despedir al administrador o el administrador se va y nos quedamos con un problemón porque nadie sabe cómo está estructurada la red. Para el caso de los ISPs que se manejan solos y hacen ellos todo, ¿sí? Esto, la documentación es como lo último, el último quilombo que queremos atender, pero también es importante. Y acá hago un paréntesis. He tenido un caso donde el ISP, el dueño era el único que entendía cómo estaba la red y tuvo un accidente, falleció y quedó el personal totalmente descolocado por toda la situación. Y bueno, la red me ha tocado descubrirla de cero porque nadie sabía cómo estaba. O sea, era ir nodo por nodo, ver qué había instalado, hacer neighbors, entrar a ver qué había en una interfaz, apagar, prender la interfaz, ver qué pasaba. Realmente un caos y una pérdida de clientes después producto de todo este problema de la documentación. Entonces, dicho esto, quiero siempre recalcar que es importante documentar la red, ¿sí? Y esto va a modo de introducción. Les voy a hablar mucho sobre un software que yo utilizo y para ser claros, les voy a decir que no solo lo utilizo, sino que lo desarrollo, ¿sí? Tengo una empresa de desarrollo que hace soluciones de software para proveedores de servicio de Internet y dentro de esa empresa, como yo, administrador de red, tenía ciertas necesidades de software, decidimos desarrollar un software de documentación de la red. Ese software se llama C-Network y lo estamos utilizando mucho para lo que es la documentación de la red. ¿Qué documentamos? ¿Qué hay que documentar o por lo menos qué documento yo? Topología de la red, ¿sí? Ya hablamos de topología. Plan de direccionamiento, también hablamos, pero hay que documentarlo. No hablamos de la documentación del plan de direccionamiento, hablamos de cómo hacerlo nomás. Topología, plan de direccionamiento, accesos a los equipos, usuarios y contraseñas. Tenemos que tenerlo en algún lugar guardado, no podemos tener eso en la cabeza. Mañana necesitamos cambiar de administrador de red y ¿qué hacemos? ¿Sí? Eso es importante documentarlo. Yo suelo agregar a eso un mapa de VLANs, ¿sí? Para saber qué VLANs están declaradas en la red, dónde, ¿sí? Agrego algunos documentos de texto como configuraciones contra el proveedor, aclaraciones, notas generales que quiera hacer sobre la red. Y por último, también creo que es importantísimo para la documentación de la red hacer bien los description de las interfaces, o sea, en MikroTik comentarios, en Cisco Arista y demás, description. Y yo particularmente, básicamente, hago los description en base a lo que tengo enfrente, ¿sí? Al equipo que tengo conectado enfrente. Pero vamos a ir viendo tema por tema. Lo que es topologías, lo primero que hago cuando empiezo a administrar una red es pedirle un dibujito al ISP de cómo están los nodos, o sea, qué equipo hay en cada nodo, ¿sí? Eso es lo primero. Físicamente, qué equipo hay. Segundo, cómo se interconectan esos equipos, ¿sí? Y sobre eso vamos detallando un poco más, ¿sí? Voy armando el mapita, ¿sí? Tenemos
el equipo, no sé, un router se conecta con un switch, ¿sí? Ese router se conecta a ese switch por una interfaz. ¿Por qué interfaz? ¿Sí? Documento también la interfaz. ¿A qué velocidad se conecta? ¿Y qué tipo de enlace es? Si es un enlace de fibra, si es un enlace de cobre, si es un enlace wireless, ¿qué es? ¿Sí? Entonces, se define el host, o sea, qué equipamiento físico hay, cómo se conecta, y esto tiene que ver un poco más con la documentación de topología de capa 1, ¿sí? A qué velocidad, qué puertos y demás. Todo esto lo pongo dentro de un mapa que se dibuja en C-Network. Eh, voy poniendo todos estos temas. Y a ese host después le digo, a ver, bueno, ¿con qué IP entro? ¿Sí? ¿Con qué IP entro a ese equipo? Con tal IP, bueno, ok, listo, documento la IP con la que se accede a ese equipo. Podemos también agregar documentación, algún textito que diga, bueno, este link está hecho con esta red, por ejemplo. ¿Sí? Eso también se puede ir agregando. Nosotros usamos dentro de Cinedor una funcionalidad de mapa libre, que básicamente ahí se puede diagramar, o sea, hacer todo el diseño en la topología de la red, plasmar cómo está una red y bueno, queda un dibujito espectacular ahí. Bien, plan de direccionamiento. Con respecto al plan de direccionamiento, hablamos de que eh, hacíamos el barra 16 en barra 21 en barra 24, para clientes 16 en 22, y asignábamos. Esto también lo documentamos en CNetwork. CNetwork tiene la posibilidad de documentar, tiene un IPAM embebido, ¿sí? El IPAM es básicamente un software que hace documentación de plan de direccionamiento, ¿sí? Tiene un IPAM embebido, tanto para IPv4 como para IPv6. Entonces todo lo que es el plan de direccionamiento lo armamos ahí en una estructurita de árbol que nos va indicando, por ejemplo, esta red barra 21 está en este nodo y ese barra 21 se sometea en estos barras 24. Entonces queda todo plasmadito ahí. Si tenemos delegaciones, por ejemplo, en el caso de de IPv6, si tenemos delegaciones, también se pueden documentar las delegaciones o se pueden poner las IPs ahí que estamos usando. Si asignamos una IP pública a un cliente, también la documentamos ahí. Todo esto lo manejamos en este software y documentamos básicamente eso, ¿sí? El plan de direccionamiento, qué relación tiene con el nodo, qué IPs están siendo usadas y para qué están siendo usadas, ¿sí? Otro tema, repositorio de accesos, ¿sí? Dentro de CNetwork también tenemos algo que se llama repositorio de accesos. No voy a nombrar mucho CNetwork, no es porque sea un software que yo lo comercializo, sino porque está muy bueno, porque todo lo que documentamos lo documentamos ahí. Repositorio de acceso básicamente es la capacidad de almacenar los usuarios y contraseñas. O sea, usuario y contraseña, tokens de aplicaciones y communities de SNMP. ¿Sí? O sea, esas tres cosas solemos documentar en este software. Sí o sí tenemos que tener todos los accesos, todos, ¿sí? Si hay 4 usuarios declarados en un switch arista, tenemos que tener los 4 documentados, sí o sí. No podemos dejar nada colgado porque cuando querramos acceder a un equipo, después o nos olvidamos o pasó el tiempo. Suele pasar mucho, por ejemplo, que sacamos de la red un equipo y después queremos volver a incorporarlo a la red y quedó con una contraseña que capaz era una contraseña vieja y ya no nos acordamos de esa contraseña como era. Y bueno, si lo tenemos almacenado, podemos entrar al equipo fácilmente sin hacer un proceso de reseteo del equipo y demás. ¿Sí? Es más, baja el costo operativo ahí, digamos, en el sentido que es más fácil. Entonces, siempre tener todos los accesos.
Mapa de VLAN. En cuanto al mapa de VLANs, yo lo hago particularmente muy sencillo eh, dentro de un documento que también dentro de CNetwork se pueden crear documentos de texto, digamos, y dentro de ese documento de texto agrego una tabla y esa tabla tiene básicamente la VLAN, dónde está esa VLAN y cuál es el uso de esa VLAN. Y listo. Por lo general, yo no duplico VLANs. O sea, hay 4095 VLAN para usar. Pero yo no duplico VLANs. O sea, trato de que... A ver, vámonos. La VLAN es un concepto de capa 2 que si tenemos un router podemos tener para esta interfaz mirando la VLAN 100 y para esta interfaz también podemos tener VLAN 100 porque es un router, está dividido, no se ven en capa 2, qué sé yo, ¿sí? Yo particularmente evito, si tengo declarada la VLAN 100 acá declaro la 101. No duplico. ¿Por qué? Porque mañana ponemos un switch y esas dos VLAN tienen que converger en ese switch y si tenemos la misma VLAN declarada, ahí tenemos que hacer todo un proceso de cambio de VLAN. Esto, si lo llevamos a una OLT, es crítico porque la VLAN está declarada dentro del cliente. ¿Sí? Entonces, particularmente, mm, lo que me pasa a mí es que tengo muchas VLAN y cada VLAN tiene un uso específico. Entonces lo que documento es el VLAN ID, por supuesto, dónde está o qué equipos recorre, por lo general los equipos principales que recorre esa VLAN y el uso, o sea, para qué uso esa VLAN. Y eso con respecto a VLANs. Después también solemos agregar documentación a nivel texto. Acá, por ejemplo, pasa mucho que el proveedor nos pasa un código de conexión o un circuito de conexión, ¿sí? Que eso lleva un código que después cuando vos querés hacer un reclamo al proveedor, lo primero que te pide es cuál es tu código de cliente o cuál es tu código de circuito, ¿sí? Entonces nosotros documentamos bien eso en un documento de texto, toda la información. Por lo general te pasan un mail, por ejemplo. Hago el ejemplo de la documentación de un peer BGP contra un proveedor, ¿no? Te pasan un mail con la información de esta es la IP contra la que tenés que hacer BGP, tenés habilitada por filtros BGP estas redes, este es nuestro ACN, este es tu número de referencia o código de conexión o como lo llame el proveedor. Entonces todo eso lo documento en un archivito de texto básicamente, también incorporado en CNetwork. Hay una parte de documentos ahí donde se pueden crear documentos de texto. Y bueno, con eso ya tengo bastante información. Y después tenemos lo que es la documentación de interfaces. Esa documentación de interfaces, si yo entro al equipo, tengo que tener la posibilidad de saber esta interfaz para qué se usa o en mi caso lo que yo hago es a dónde está conectado, ¿sí? Tengo R1 y S1, switch 1 por ejemplo. La interfaz giga 0 de R1 se conecta a la giga 1 del switch S1. Entonces a la giga 0 le pongo description S1, ¿sí? Yo sé que está conectado al S1 y en el S1 le pongo, en el giga 01 le digo description R1, ¿sí? Entonces sé quién es el que está enfrente, digamos, ¿sí? En cada interfaz. Se puede agregar también información de a qué velocidad corre la interfaz, que no necesariamente es la velocidad de la interfaz, sino que, por ejemplo, si tenemos, no sé, podemos estar conectados con nuestro proveedor con un link de 10 GB, pero a lo mejor tenemos habilitado 5 GB. Entonces también por ahí suelo poner en el description, bueno, este enlace en realidad es de 5 gigas, ¿sí? No de 10. El link, el vínculo está a 10, pero en el proveedor está limitado a 5. Entonces pongo, bueno, esto es 5 gigas, ¿sí? Eh, y nada, en conclusión, siempre me gusta, a mí me gusta mucho documentar, porque es
después es muy fácil manejar una red documentada, está todo a la mano y nos permite resolver un problema mucho más rápido. Porque si nosotros, o sea, a nosotros se nos cayó una parte de la red y tenemos un mapa que tiene un sensor que detecta cuando un equipo está caído y se nos pone en colorcito rojo ese equipo que está caído, nosotros visualmente en el mapa lo vemos perfecto. Esto también hace Cinerbus. Lo vemos perfecto. Entonces, muy rápidamente nosotros determinamos dónde está el problema. Y cuando más rápido detectamos dónde está el problema, menor downtime de la red. Y a menor downtime, mejor experiencia del usuario. Y a mejor experiencia del usuario, más ventas. Entonces, todo se conecta y termina después en algún tema comercial. ¿Sí? Entonces, si sos dueño de ISP, reclamale a tu administrador de red que haga la documentación. Y si sos administrador de red, por favor, haz la documentación. No cuesta mucho. Sé que muchas veces es algo más que hay que hacer, pero en serio que después soluciona muchos problemas. Si te gustó este video, seguime, te dejo mis redes acá abajo. Y si no te gustó, seguime igual, porque vas a aprender un montón de cosas. Nos estamos viendo, hasta luego.